El versículo de memoria en Juan 12:32 dice lo siguiente: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. En esta lección veremos algunos testimonios que fueron dados en favor de Jesús por diferentes personas, y estos testimonios nos dan una concepción más profunda y acabada del Mesías, que aún hoy obra nuestra salvación. El versículo de memoria en Juan 12:32 nos muestra una maravillosa escena que sucede en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, después de la cena en la casa de Simón, o sea, al día siguiente. Una gran multitud lo seguía, sobre todo para ver a Lázaro, que había sido resucitado por el Maestro, y el versículo 11 dice que había muchos judíos que se apartaban de los principales sacerdotes y del judaísmo para unirse con las filas de los discípulos de Jesús. El clamor de la multitud al agitar sus ramas de palmera era: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel», citando el Salmo 118, 25 y 26 y Zacarías 9:9. Aparentemente, aunque Jesús había dicho claramente a sus discípulos que su muerte estaba próxima, Mateo 17, 22 y 23, parece que lo olvidaron en la excitación del momento y en el hecho de que él, en un acto sin precedentes, permitiera que lo aclamaran como el Rey de Israel. Eso alimentó las esperanzas de que satisfacería después de todo las expectativas de la multitud y se proclamaría rey y desempeñaría el papel de un Mesías político. En el versículo 19 aparece un amargo comentario de los fariseos. «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Estos hombres estaban frustrados y airados. En estas circunstancias, cualquier intento de arrestar a Jesús hubiese provocado un tumulto inmanejable. No sabiendo cuál era en realidad el propósito de Jesús, sin duda lo imaginaban a punto de proclamarse rey, aboliendo el poder de ellos y encabezando una revolución contra Roma. Sin embargo, Jesús sabía que estaba próxima la hora de su muerte. Sería al fin de esa semana, y en el versículo 27 Jesús dice: «Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado aquí». La turbación de Jesús, desencadenada por la visita de los griegos, quienes le habían hecho recordar la cosecha de los gentiles para el Evangelio, también les recordó que entre la cosecha del Evangelio y el momento en que Jesús estaba, se alzaba la cruz y la agonía mental y física que la acompañaría. La humanidad de Jesús rechazaba esto. La vívida contemplación de las escenas futuras fue la causa de la súbita angustia mental del Señor. Entonces se pregunta a sí mismo: «¿Y qué diré? Padre,
sálvame de esta hora, que fue el ruego 3 veces repetido en el Getsemaní, pocos días más tarde. Si se hubiera podido encontrar algún otro medio para salvar al hombre que implicara menos sacrificio y menos sufrimiento, la oración de Jesús habría sido contestada. Pero era necesario el sacrificio infinito para realizar todo lo que debía lograr el plan de salvación. Por ello, Jesús se sometió para cumplir ese plan hasta su terminación, y por ello se oyó, después de la comunicación con el Padre, la confiada declaración del versículo de memoria, Juan 12:32, que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, elevado sobre la cruz, clavado en la cruz, como fue alzada la serpiente en el desierto, y este acto sería ejecutado por los judíos, Juan 8:28, y cuando él fuera levantado, dijo: a todos atraeré a mí mismo. No solo los miembros de la raza humana fueron atraídos a Cristo por el sacrificio que Él hizo de sí mismo, sino los ángeles y los habitantes de los otros mundos fueron atraídos de nuevo a Él por la demostración del amor de Dios que lo llevaba al sacrificio. En millares de vidas, la cruz ha demostrado tener una atracción mayor que todas las fascinaciones del mundo. Con el paso de los siglos, el magnetismo de la cruz no ha disminuido en lo más mínimo. Todavía es el poder y la sabiduría de Dios para ganar almas para Cristo. Después de esta introducción, sobre todo explicando el versículo de memoria, veamos el primer punto: humildad. Juan el Bautista reconocía que su éxito había provenido del cielo y creía también que el éxito mayor que acompañaba los trabajos de Jesús también debía provenir del cielo. Juan estaba seguro de que cumplía una misión divina y desde el principio había predicho la venida de uno aún mayor que él. Juan 1, 26 y 27. ¿Por qué habría de resentirse por el cumplimiento de su propia predicción? Al decir: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, en Juan 3:30, lo dijo porque claramente entendió su relación con el Mesías y porque lo había transformado el toque del amor divino. Así fue como Juan se elevó a la altura de la abnegación. Él mismo había sido tan solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudieran dirigirse a la luz de la vida. Estas son casi las últimas palabras que se registran de Juan el Bautista antes de su encarcelamiento. Con seguridad, nunca se han pronunciado palabras más llenas de humildad, de sumisión
y de abnegación que las de Juan en esta ocasión. Cuando estaba en la plenitud de su vida y de su ministerio, se lo llama a retirarse y dejar su lugar a otros. Ciertamente, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, como dice Mateo 11:11. El segundo punto es una nueva concepción del Mesías. Juan 1, 32 al 36. Los judíos esperaban la venida de un Mesías que los liberara del dominio de Roma. Sometidos a una larga opresión, creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino que además los convertiría en una nación grande y poderosa a los judíos. El libro de Daniel compara a Roma con las piernas de hierro de la estatua del sueño profético de Daniel. Roma fue llamada muy adecuadamente una monarquía de hierro. Durante la vida de Cristo, Palestina estaba bajo la jurisdicción de Roma, cuyas legiones, comandadas por Pompeyo, subyugaron la región y la anexaron a la provincia romana de Siria en el año 63 a 64 a.C. Después de haber disfrutado de independencia política durante unos 80 años antes de la llegada de los romanos, los judíos sufrieron mucho por la presencia y la autoridad de los gobernantes extranjeros, tanto civiles como militares. Cuando el Senado romano nombró a Herodes el Grande como rey sobre buena parte de Palestina, la suerte de los judíos fue aún más angustiosa. El deseo de lograr la independencia se convirtió en una obsesión general e impregnaba el pensamiento religioso de la época y la interpretación de los textos mesiánicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la dominación de los romanos era resultado directo de la desobediencia de los mandatos divinos por parte de la nación judía. ¿Cuáles fueron sus errores principales? Primero, no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios, y esto les impidió llegar a la alta norma moral que Él deseaba que alcanzaran y recibir así las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Patriarcas y Profetas 396. Segundo, albergaban la idea de que eran los predilectos del cielo. Palabras de vida del Gran Maestro 236, 237. Y eran ingratos frente a las oportunidades que tan bondadosamente Dios les proporcionaba. Tercero, cuando vino el Mesías, los judíos, su propio pueblo, no le recibieron, como dice Juan 1:11. Ciegamente pasaron por alto los pasajes que hablaban de la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, porque sus ambiciosas esperanzas estaban fijas en la grandeza humana. Cuarto, esperaban que el Mesías reinaría como príncipe temporal, deseado de todas las gentes, 383 y Hechos 1:6, que sería libertador y vencedor y que exaltaría a Israel para que dominase a todas las naciones. Quinto,
No querían participar en nada de lo que Cristo patrocinaba. No estaban dispuestos a dejarse ganar por sus principios. Rehusaron aceptar la gracia espiritual que hubiera transformado su vida. Sexto, al rehusarse a rendirse a Dios para ser sus agentes y llevar la salvación a la raza humana, los judíos como nación se transformaron en agentes de Satanás para la destrucción de su propia raza. Deseo de todas las gentes, página 27. En estos trágicos acontecimientos se cumplieron totalmente las palabras de Moisés de Deuteronomio 28, 63 y 64. Juan trató de llevarlos a una nueva concepción del Mesías, que era guiado por el Espíritu Santo y que era verdaderamente el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios que moriría para redimir a toda la raza humana. Todo este conocimiento solo se adquiere por revelación. La salvación no proviene de la filosofía mundana, de la ciencia o la educación superior. Solo llega de parte de Dios a los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. El tercer punto habla de la aceptación y del rechazo. Juan 6, 51, 71. Después de la alimentación de los 5,000, en torno a la fiesta de la Pascua del año 30 después de Cristo, que fue la única Pascua que Jesús no celebró en Jerusalén, sino que la pasó en Galilea, en un monte no identificado cercano al mar de Galilea, más precisamente cerca de Betsaida. Se había juntado allí una gran multitud que pasaron con el Maestro muchas horas en este lugar sin alimentarse. La alimentación milagrosa a partir de 5 panes de cebada y 2 pececillos. Después de este impresionante milagro, la gente intentó arrebatar a Jesús, apoderarse de él, tomarle por la fuerza y hacerle rey. Prácticamente querían obligarlo a declararse rey y defender esa posición. Pero advirtiendo Jesús esta intención, se retiró solo. Posiblemente ascendió de nuevo a la montaña de la cual todos habían descendido. Ese día había comenzado como un día de descanso con sus discípulos después de la gira por Galilea, pero su terminación encontró a Jesús incomprendido y completamente solo. Una vez más Jesús venció la misma tentación con la que Satanás lo había acosado en el desierto, la tentación de vender la naturaleza espiritual de su reino por la gloria mundana. Una vez más había intentado mostrar a sus seguidores, lentos para entender, que su reino no era de este mundo, sino un reino de gracia, un reino espiritual, que requería de sus miembros la experiencia del nuevo nacimiento. Al anochecer, descendieron sus discípulos y cruzaron con Jesús el lago en una barca hasta llegar a Capernaum. Al día siguiente Jesús declaró enfáticamente a los que se reunieron que Él era el verdadero pan que descendió del cielo en contraposición del maná que según los judíos Moisés había dado a sus padres. Según decía Jesús, Él era el verdadero pan que descendió del cielo
que tenía la virtud de dar vida eterna al que lo comiere. Luego aclara que el pan que él dará al mundo es su carne, que dará por la vida del mundo. La palabra carne parece referirse claramente a la humanidad de Cristo, y el dar su humanidad se refiere al hecho de morir por los seres humanos. Los judíos incrédulos discutían entre sí y murmuraban. Lo que los tornó más violentos fue la invitación de Jesús de comer su carne. La mayoría de sus oyentes parecían muy confundidos y no captaban el significado profundo de esta declaración. Solo entendían literalmente lo que Jesús había dicho, pero Jesús ahondó más el concepto. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Esta declaración debe haber escandalizado aún más a los oyentes de Jesús, que interpretaban todo en forma literal. La ley prohibía específicamente que se usara sangre como alimento, pero no entendían tampoco la razón de esta prohibición del Antiguo Testamento. La razón era que la sangre es la vida de cualquier animal o ser humano. Génesis 9:4. Así podrían haber comprendido mejor el significado de las palabras de Jesús. Comer la carne de Cristo y beber su sangre era apropiarse de su vida por fe, recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Deseado de todas las gentes, página 353. El acto de participar de Cristo no debe ser algo único, ocasional, sino debe ser constante. Deben nutrirse sus seguidores espiritualmente de Él. Comer su carne y beber su sangre no es canibalismo, sino significa creer, tener fe en Él. El que hace esto será resucitado en el día postrero. Esta enseñanza fue repetida el sábado en la sinagoga de Capernaum, y Jesús repetidas veces enseñaba en las sinagogas que eran el centro de la vida de la comunidad judía. Ahora, los versículos 66 al 77 muestran que entre las grandes multitudes que seguían a Jesús para aprovecharse de sus milagros, y cuando Jesús reprochó a la gente por esta actitud y que más bien debían esperar alimento espiritual, la crítica de la gente se transformó en un claro rechazo. El versículo 60 dice: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». O sea, ¿quién puede obedecer esta palabra? Rehusando comprender la verdad espiritual e insistiendo solo en el significado literal, protestaban por la completa imposibilidad de comer la carne de Jesús o beber su sangre. A partir de este momento, los que habían sido abiertamente sus seguidores se apartaron de él y se unieron a los opositores de Jesús. Jesús les dijo: «Si esto os ofende, pues ¿qué si viereis subir al Hijo del Hombre a donde estaba primero? ¿Se volverían más o menos obstinados?». Quedaron sin respuesta. Luego siguió su exhortación,
que el alimento que verdaderamente les daría vida es el alimento celestial, es decir, espiritual. La carne en este texto, que es el versículo 63, se refiere a las cosas materiales de esta vida, en particular al alimento material que no puede nutrir la vida espiritual. Aquí Cristo resalta que algunos creían en Él y otros no, y eran los que lo habían de entregar. Rehusaron, como Judas, aceptar la verdad de que el reino de Jesús había de ser espiritual, mientras ellos esperaban un reino material y terrenal en el cual ansiaban ocupar un lugar prominente. Entre estos estaba Judas Iscariote, el cual en su orgullo y confianza, porque estaba tratando de manejar los acontecimientos de manera tal que Jesús fuera proclamado rey de los judíos, que se constituyera el reino venidero tal como él lo concebía, pero no reconocía, primero, que el hombre no es el autor del plan de salvación. Segundo, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y tercero, que la dádiva de la salvación y la venida del reino son obra de Dios. El versículo 66 señala el momento decisivo de la obra de Jesús en Galilea y en todo su ministerio. Hasta entonces había sido ampliamente aceptado como maestro y profeta popular, pero ahora muchos lo abandonaron y desde ese momento estuvo más y más en la sombra de la cruz. Entonces Jesús, en el versículo 67, se dirige tristemente a los 12 y les pregunta: ¿queréis iros vosotros también? Jesús sabía quiénes le eran leales y quiénes no. Por eso esta pregunta no era para la información de Jesús, sino para probar a los 12 en cuanto a los motivos que tenían para seguirlo. Y fue Pedro, en el versículo 68 y en el 69, que responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque Pedro no entendía todo plenamente de la naturaleza espiritual del reino de Cristo, había empezado a discernir la clave para la vida eterna espiritual. No hay a dónde ni a quién acudir para obtener la salvación excepto a Jesús. Veamos ahora el testimonio del Padre, Juan 5, 36 al 38. Jesús fue llevado ante el Sanedrín y acusado de haber quebrantado el sábado en la ocasión en que sanó al paralítico de Betesda en sábado durante su primer ministerio en Judea, y además le ordenó que llevara su cama. Las acusaciones eran haber quebrantado el sábado y el de blasfemia, porque había dicho que Dios era su propio Padre y que por esto Él era igual a Dios y que Él hace lo que ve hacer al Padre. Al censurar públicamente a Jesús, los dirigentes judíos procuraban socavar la autoridad y la influencia de Jesús sobre la gente.
lanzaron una proclama pública para prevenir a la nación contra él y pusieron espías para que lo siguieran. Jesús, en su defensa en el Sanedrín, dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Aquí Jesús quería demostrar que dependía del Padre, indicando que tenía poder para realizar las obras como prueba de sus afirmaciones. El versículo 32 dice: otro es el que da testimonio de mí. Aquí Jesús parece referirse a Juan el Bautista, ya que en su autoridad no era aceptada, entonces recurrió a 4 testimonios diferentes. Primero, el testimonio de Juan, versículos 32 al 35. Segundo, el testimonio de los milagros que él realizó, en el versículo 36. Tercero, el testimonio del Padre, versículo 37. Y cuarto, el testimonio de las Escrituras, 45 al 47. El testimonio de Juan. Él había dado testimonio de la verdad, que Cristo era el Hijo de Dios y era el Cordero de Dios. Ambas declaraciones habían sido muy claras y repetidas ante una gran multitud, ante los mismos fariseos y doctores de la ley. Juan dijo claramente que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Cordero de Dios. Ya había terminado en este tiempo el ministerio público de Juan e indudablemente ya estaba encarcelado. Segundo, el testimonio de las obras, o sea, los milagros de Cristo, su vida impecable, sus enseñanzas, sus actos de misericordia, su muerte y su resurrección. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Deseo de toda la gente, página 373. Tercero, el testimonio del Padre. Es el testimonio supremo de la verdad que es en Cristo. Está en la voz de Dios que habla al corazón humano. También aquí Jesús se refería a la voz que se oyó proveniente del cielo en su bautismo, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí se combinan las ideas y las palabras del Salmo 2:7 y de Isaías 42:1. Según Mateo, el Padre se dirige a Juan y a unos pocos testigos, y según Marcos y Lucas, el Padre habla a Jesús directamente, en quien tengo complacencia. Esta expresión es un sello de aprobación concedido a una persona, en este caso a Jesús. Y cuarto es el testimonio del Espíritu Santo. En la ocasión del bautismo de Jesús, los cielos fueron abiertos y por un momento las puertas de un mundo invisible se abrieron y Jesús, ya fuera del agua y arrodillado en la orilla del río, pidiendo específicamente que el Padre le diera una prueba de que aceptaba a la humanidad en la persona de su Hijo y por el éxito de su misión. Y por ese espacio vio el descenso visible del Espíritu Santo. Juan dice también que él fue testigo de la manifestación divina. Quizás unos pocos más también lo vieron. ¿Qué vieron? Además de una luz sobrenatural, vieron al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Aquí el Espíritu Santo proporciona el ungimiento especial sobre Jesús
para darle el poder necesario para cumplir su tarea asignada. Isaías 11, 2 y 3. La paloma era el símbolo que utilizaban los rabinos para representar a la nación de Israel, mientras que los artistas cristianos la usan como símbolo del Espíritu Santo. Conclusión. En contraste con la humildad del Bautista, existe mucha egolatría y exaltación propia actualmente en el mundo. Pero Juan era consciente de quién era y cuál era su misión. Debiera ser nuestro ejemplo siempre. Los poderosos testimonios acerca de Jesús deben ser muy importantes para nosotros y ayudarnos en el tema crucial de la salvación en Cristo. ¿Cómo adquirimos la firmeza moral necesaria para defender lo correcto cuando entran en juego la popularidad, la opinión de la mayoría o la presión de los pares? La mayoría no siempre tiene la razón. Por lo tanto, debemos seguir lo que dice la palabra de Dios.